recordemos que son estos órganos que van a delimitar a cada uno de los lados la cavidad conocida como mediastina. Recuerden que las pleuras mediastínicas son los limitantes en la cara interna de esta mediastina. Y va a guardar relación con la moral que está acá. Ahora, para nosotros comenzar a estudiar pulmón, obviamente, lo primero que tenemos que saber es que existen dos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Okay? Lo más importante siempre del pulmón es poder diferenciar las características diferentes entre cada uno de estos pulmones. Ustedes me dirán, doctor, sí, la primera es la cantidad de lóbulos. Pues bueno, sí. Si nosotros sabemos, ambos pulmones van a encontrarse atravesados por una cesura oblicua. ¿Okay? Esa cesura oblicua dividirá los pulmones en dos lóbulos. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Sin embargo, el pulmón derecho también cuenta con una cesura que va a ser horizontal, que me termina dividiendo a la final a este pulmón en tres lóbulos, en uno superior, en uno inferior y en uno medio. ¿Okay? La característica diferente de este pulmón izquierdo es que al terminar su lóbulo superior tiene una porción que se extiende a manera de lengua que toma el nombre de língula. ¿Okay? Entonces ya tenemos acá segmentado. ¿Qué sucede? Muchas veces, como se darán cuenta, no es la guía ver la cantidad de lóbulos porque va a encontrar allá pulmones que tienen 8 lóbulos, pulmones que tienen solo un lóbulo o que no tienen ningún lóbulo y están todos destrozados. Entonces tienen que fijarse en otros elementos más para considerar si este es izquierdo o derecho. Y para ello tenemos que recordar la cara mediastina. Primero, este pulmón tiene dos caras, una cara externa, ¿ok? Y una cara interna. Yo siempre comparo al pulmón con la palma de mi mano, ¿ok? Ambas palmas, los pulmones siempre van a estar dirigiéndose hacia adelante. Entonces, esta cara que yo tengo aquí, que es la palma de mi mano, será la cara interna, ¿ok? O cara mediastínica, que mirará al mediastino, mientras que esta cara, que es el dorso de mi mano, será la cara externa. Inclusive, ¿cómo me puedo acordar de esto? Porque mis nudillos hacen las veces de la oblicuidad de las costillas, ¿ok? Recuerden que la caja torácica en las costillas tiene su ángulo oblicuo en todo el cuerpo, terminando en el estómago, ¿ok? Entonces, cara externa, cara interna, o mediastínica, cara interna y cara externa, o también denominada también la cara costal, la cara externa, ¿ok? Porque guarda relación con las costillas, la parrilla costal, sencillísimo. Ahora, asimismo tiene dos bordes, un borde anterior que va a ser muy fino, ¿ok? Como sus dedos, y un borde posterior que va a ser extremadamente grueso como su muñeco, ¿ok? A nivel de este borde posterior se ubicará el ilio pulmonar, ¿ok? El ilio pulmonar. Siempre el ilio pulmonar se dirige hacia el borde posterior. Y eso nos dará la clave para poder diferenciar cómo yo ubico al pulmón en una posición anatómica y de esta forma saber si es izquierdo o es derecho, ¿ya? Esto igual lo veremos mucho más claro allá en la práctica. Entonces, estudiamos la cara mediastina. Bueno, también tiene un ápex que sale a través del agujero torácico superior. Hagan silencio, por favor, que estamos en clase. Entonces, tenemos el agujero torácico superior. Este agujero torácico superior está delimitado por los huesos, en este caso, clavícula, la escotadura o el manubrio external, su cesura yugular hacia aquí arriba, y hacia atrás el cuerpo de la primera vértebra torácica, ¿ok? A través de este agujero torácico se sale el ápex y es por eso que cuando nosotros queremos colocar una vía central, es común de que pudiéramos tener riesgo de pinchar el pulmón y causar un neumotórax, ¿ok? Por la cercanía de estas estructuras, sobre todo si queremos hacer un abordaje subclave, ¿ya? Nosotros sabemos que aquí tendríamos la presencia, si este es el agujero torácico superior, la primera costilla, ¿ok? La primera costilla, si ustedes recuerdan anatomía, es una costilla atípica. ¿Por qué es atípica? Porque es mucho más plana y mucho más ancha y deja en esta zona una impresión. En este caso, eso toma el nombre de la impresión de la primera costilla, ¿ok? O la impresión costal primera, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego, en toda su cara externa también vamos a ver impresiones de las siguientes costillas, ¿ok? En este caso simplemente toman el nombre de impresiones costales, ¿ya?
Para la primera costilla sí hay que especificar que es la primera costilla y para el resto simplemente lo dejan como impresiones costales. Cabe recalcar que estas impresiones costales solo se ven en la cara externa, por algo son costales. ¿Okay? Por si acaso alguna vez ven una impresión del pulmón y piensan en la cara mediastínica poner costal, no, no es. ¿Ya? Adelantando. Asimismo, hacia abajo nosotros tenemos el limitante que gran músculo, el diafragma. ¿Okay? Entonces, eso podrá denominarse también impresión diafragmática o netamente la cara diafragmática, que es el límite inferior de la caja torácica. ¿Ok? Súper fácil. Aquí en medio tendríamos al mediastino. Ahora sí, me voy a las caras mediastínicas. Vamos, esto es pulmón derecho y esto es pulmón izquierdo. Yo sé que el ilio siempre se ubica hacia el borde posterior. Esto va a ser posterior y esto va a ser anterior. Esto va a ser posterior y esto va a ser anterior. Entonces, vamos a ir. Siempre los elementos del ilio van a disponerse de forma diferente, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. En el caso del pulmón derecho, yo siempre tengo esta mnemotecnia que toma el nombre de Bravo. ¿Okay? ¿Por qué Bravo? Primero estará el bronquio, luego estará la arteria pulmonar y por último estarán las venas pulmonares, en este caso superior y la vena pulmonar inferior, ambas derechas. Estamos hablando del pulmón derecho. Entonces, por eso Bravo. Bronquio, arteria, vena. Sí. Ahora, vamos a tener acá, en el caso del pulmón izquierdo, la mnemotecnia va a denominarse abreviado. ¿Por qué abreviado? Porque en lugar de primero tener el elemento como bronquio, vamos a primero tener a la arteria pulmonar. ¿Ok? Luego le sigue el bronquio y por último las venas pulmonares. ¿Ok? Sencillo. Venas pulmonares superior e inferior izquierdo. Fácil. Entonces, eso es un punto clave. Lo primero que yo voy a hacer cuando yo vea el pulmón es siempre ir hacia el ilio. ¿Ok? Y verificar la disposición de estos elementos. Si yo veo que el bronquio está por arriba, perfecto. Ya sé que esto es un pulmón derecho y esto es un pulmón derecho y esto es un pulmón derecho. Ahora, veamos las impresiones que van a dejar. Si yo recuerdo y yo sé, esto es la cara mediastínica. Entonces guarda la relación con los órganos que se encuentran a nivel del mediastino. Y si nosotros recordamos, tenemos al mediastino superior y el mediastino inferior. Y ese mediastino inferior se subdividía en mediastino anterior, medio y posterior. Simplemente cosas que ya habían visto en el parcial anterior. Entonces, empecemos con el mediastino inferior. En el mediastino inferior, yo tengo hacia anterior un único órgano que deja una impresión. ¿Qué órgano será este? En el mediastino anterior. En el mediastino anterior. El timo. Muy bien. ¿Okay? Entonces aquí dejará la impresión tímica. Por detrás de este, dirigiéndose hacia el mediastino medio, tendremos un gran órgano. Ahora sí, el corazón, dejando su impresión cardíaca. Excelente. Yo estoy hablando del pulmón derecho. Entonces, tengo que recordar que el corazón también yo lo puedo segmentar en un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Por qué esto? Para recordar que el corazón derecho tiene un componente mayoritario venoso. Que, si yo recuerdo, ese recogerá toda la sangre de los miembros inferiores y los miembros superiores, etcétera, sangre desoxigenada, e ingresará a la aurícula derecha a través de las venas cavas. ¿Okay? La vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, mientras que del lado izquierdo estamos hablando más que existe un componente arterial. Una vez recordado ese dato, yo sé que hacia este corazón baja una vena dejando una impresión. ¿Qué vena será esta? La vena cava superior. Muy bien. Entonces aquí dejará su impresión. Impresión de la vena cava superior. Y si yo recuerdo, yo tengo que pensar en los afluentes de esta vena cava superior. Uno de ellos recogerá la sangre de todos los miembros inferiores a través de un sistema. ¿Qué vena será esa? El ácido. Muy bien. Esta llega formando un callado hacia la parte posterior de la vena cava superior. Por tal razón, esta es la impresión de la vena ácidos o la impresión del callado de la vena ácidos. ¿Ok? Como ustedes lo quisieran decir. Callado, por favor. Callado. ¿Ya? Y no lo digo solo por Emilio porque ahorita también me escribieron así, callado. ¿Ya? La aorta no habla. ¿Ok? No es lo mismo callar que de callado. ¿Ya? Callado. Y tampoco el encallado, porque también me escribieron así en una lección. El encallado de la aorta. ¿Ya? No es ni encebollado ni nada de esas cosas. ¿Ya? Callado. Ahora,
Yo recuerdo que habíamos dicho que tenemos los límites de la caja torácica. Por arriba de la primera costilla, ¿qué hueso tengo yo? Castro, la clavícula. Muy bien. ¿Ok? Tengo la clavícula. Fácil. Entonces, yo sé que a nivel de la clavícula, en la cara inferior, se inserta ¿qué músculo? Subclavio. Muy bien. Y este estará irrigado por una arteria que lleva su mismo nombre. La arteria subclavia. Entonces yo sé que esta arteria subclavia va a pasar por aquí. Y en esta zona dejará una impresión. Esta será la impresión de la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Perdón, derecha. Muchas gracias, qué bestia. Están atentísimos. Derecha. ¿Okay? A ver si están atentos. Muy bien. ¿Bien? Ni ella misma lo dice. Derecha. Excelente. Hacia atrás, bueno, aquí fíjense, ya tenemos los elementos. Mediastino superior con los grandes vasos. Mediastino inferior, anterior, medio, pues pasarían los elementos del mediastino posterior. Entonces, en el mediastino posterior yo pienso en órganos. Aquí se formará una especie de triángulo en esta zona para poder dejar dos impresiones. Una para un órgano que se continúa desde la laringe. Muy bien, entonces esa será la impresión traqueal. Y detrás de la tráquea, ¿quién está? El esófago. Muy bien, entonces impresión esofágica. Pero todas las impresiones diferentes. Claro que sí. No, una sola no, diferente. Más adelantito y más atrás. Ya veremos ahí en la práctica. Ahora, hacia aquí abajo, esta impresión esofágica también se pudiera marcar, sobre todo dirigiéndose hacia el borde posterior. ¿Ya? Y por último, la impresión en el pincho favorito de todo el mundo, la impresión diafragmática. ¿Ok? Y con eso terminamos las impresiones a nivel del pulmón derecho. Fácil. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Fíjense, simplemente recordar cosas que ustedes ya han visto anteriormente, sobre todo en la primera clase. Muy bien, nos vamos hacia el pulmón izquierdo. En el caso del pulmón izquierdo la cosa no cambia mucho. ¿Por qué? Vamos una vez a ver los elementos. Mediastino anterior, ¿qué órgano teníamos? Timo, impresión tímica. Detrás tenemos la gran cavidad, que es la impresión cardíaca. ¿Okay? Y aquí tenemos el corazón izquierdo, que es el corazón izquierdo, ya hemos hablado que tiene un componente arterial. ¿Qué arteria nace del ventrículo izquierdo? La aorta. Muy bien. Entonces esta aorta asciende y va en todo su trayecto, dejando marcado aquí, en esta parte, la impresión del callado aórtico, ¿okay? Mientras que en la parte posterior sería la impresión de la aorta torácica o descendente. Excelente, muy bien. Pues ahí tenemos. Ahora, veamos los mismos elementos que teníamos del otro lado. Hacia aquí arriba, ¿qué arteria teníamos? La arteria subclavia. La arteria subclavia. Inserción de la arteria subclavia izquierda. Ahora sí, muy bien. Hacia detrás teníamos la impresión traqueal y detrás de la tráquea también se continúa por todo el borde posterior. ¿Ok? Impresión esofágica. Y abajo ¿se acabó? Fíjense, tal cual. Simplemente es recordar los elementos que están en el mediastino. Ustedes se las hacen muy natural. Muchas veces ustedes pueden encontrar, chicos, también que en ciertos libros grafican la impresión del tronco venoso brachiocefálico. Lo pueden encontrar por aquí. Impresión del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Okay? También se pudiera ver en los netres, creo que sale. ¿Ya? Por si acaso. Pudieran también encontrarlo en los gráficos que hay. Preguntas. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí, regalado. Esta es la parte más fácil del pulmón. Ahora sí, lo que no se tienen que olvidar, esto como les digo a todos los cursos y que salen todos los videos, esto tienen que aprendérselo como su nombre, como el nombre de su mamá, como el nombre de su papá y como se aprendieron el nombre de su ex que no se lo pueden quitar. ¿Okay? O sea, ahí todavía está. Mía se ríe. ¿Por qué será? No. ¿Ah?
¿Tú? No, yo Ah. ¿Qué pasó? No la en el fondo. Muy bien, es una pulsera en el suelo. Ahora, esto es clave, esto se lo tienen que aprender, pero literalmente así como para la vida. Sobre todo si quieren ser cirujanos cardiotorácicos, todos aquí quieren ser los futuros Cristina Yan del Ecuador, entonces eso lo tienen que saber de memoria. Ahí está Cristina Yan estudiando esto en la batalla de Antonio. Entonces, tenemos ahí. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Una vez más, veamos su división. Tenemos la fisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior, fisura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior. Acá tenemos la horizontal, tenemos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, dirigiéndose hacia acá. Aquí tendríamos el hilo pulmonar. Esto sería hacia posterior, esto sería anterior, esto sería superior y esto sería inferior. ¿Ya? Acá lóbulo superior y lóbulo inferior. Muy bien. Entonces, ambos pulmones en total tienen 10 segmentos. Yo sé que algunos saltarán el 2, pero en realidad uno tiene 10 y el otro tiene 8. ¿Okay? ¿Qué sucede? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque hay segmentos que se fusionan entre ellos, en el caso del pulmón izquierdo, y por tal razón se reduce el número. Pero en total siguen siendo 10. Y la mayoría tiene el mismo nombre. ¿Okay? Entonces yo me aprendí los segmentos del uno, del otro lado viene a ser el mismo chiste. ¿Ya? Entonces, vamos a usar simplemente la lógica. Empecemos con el lóbulo superior. Este lóbulo superior tiene 3 segmentos. ¿Esto cómo se denominaba hacia aquí arriba? El apex. ¿Ok? O el segmento apical. Y si yo tengo aquí un segmento, este se denominará segmento apical. Muy bien. No hay ciencia. Ahora, tengo otro segmento que se dirige hacia el borde anterior, la cara anterior. Eso será, ¿qué segmento? anterior. Segmento anterior. Muy bien. Y por último tengo uno que se va a ir hacia atrás, Posterior. hacia posterior. Por tal razón toma el nombre de segmento posterior. Ya está. Ya tenemos los 3 segmentos del pulmón, del lóbulo superior del pulmón derecho. Uno hacia el ápex apical, uno hacia el borde anterior. Si ustedes ven que se dirige hacia el borde anterior, es anterior, el segmento anterior, y otro que se dirige hacia el borde posterior, segmento posterior. Se acabó. ¿Ok? Vamos ahora con el lóbulo medio. El lóbulo medio simplemente se divide en 2 porciones. Una que se va a dirigir más hacia la línea media, y se dirige hacia la línea media, toma el nombre de segmento medial. Muy bien. Y otra que se dirige hacia el lateral, por tal razón se denomina segmento lateral. Fácil. Ya tenemos 5 segmentos. ¿Ok? Nos faltan 5 restantes. Como yo siempre digo, ¿cómo estudiamos el lóbulo inferior? Primero, delimitemos. Delimitamos aquí. ¿Ok? Y una vez que lo delimitamos, vamos a trazar una línea imaginaria. Esta línea imaginaria, si ustedes se fijan, me divide en 2 porciones el lóbulo inferior. En una porción que va a ser superior y una porción que va a estar abajo, por tal se llama basal. Está en la base, está hacia abajo, basal. Una porción superior y una porción basal. Entonces, el segmento superior simplemente se queda con el, si queda hacia arriba, se queda con el mismo nombre. Se denomina segmento superior. ¿Se acabó? La parte de arriba, lo que queda de la línea imaginaria para arriba es superior. Simplemente segmento superior y se acabó. ¿Ya? Ahora vamos con la parte basal. La parte basal se divide en 4 segmentos. ¿Ok? Uno que se dirige hacia anterior. Por tal razón, todos llevarán la palabra basal. Por tal razón, a ver, vamos a ver. No, ese sería hacia acá anterior. Vamos a ver, para hacerlo bonito. Uno que se dirige hacia anterior, por tal razón toma el nombre de segmento Segmento basal anterior.
Anterobasal o basal anterior, como ustedes quieran. ¿Ok? Pasa. Ahora, vamos a tener otro lóbulo, otro segmento, perdón, que se dirige hacia lateral. Entonces, segmento laterobasal o basal lateral. Sencillo. Y por último tenemos uno que se dirige hacia el borde posterior. Segmento Basal posterior. posterobasal o basal posterior. Listo. Pero se miran dos, pero falta uno. Porque hasta ahí van tres, perdón. Entonces, ¿dónde queda el otro? Es el único segmento que se ve en la cara mediastínica. ¿Ok? Se ubica acá. Este segmento que está aquí se denomina segmento basal medial. O medial basal. ¿Ok? Es el único segmento que se ve en la cara mediastínica. ¿Ok? El único. Entonces ahí completamos los 10. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Dudas hasta ahí. ¿No? Fíjense, simplemente es dividir. Lóbulo superior hacia el ápex apical, hacia anterior el anterior, hacia posterior el posterior. Lóbulo medio no está más a la línea media, medial no está fuera de la media, hacia el lateral, lateral. Y luego el lóbulo inferior, hacemos una línea imaginaria, lo que queda arriba es segmento superior, lo que queda abajo es basal. Y simplemente dependiendo hacia qué borde se dirige, toma el nombre de anterior, lateral o posterior. Y el único segmento que se ve en la cara mediastínica es el segmento medial basal. Se acabó. Ahora vamos al pulmón izquierdo. Este es mucho más sencillo. En el caso del pulmón izquierdo, ¿yo qué voy a hacer? Estudiemos primero el lóbulo superior. El lóbulo superior, y esto para fines educativos, chicos, no es que se haga así, no es que sea así, ¿ok? Por eso, entre comillas. Para fines educativos, al lóbulo superior, yo también le trazo una línea imaginaria. ¿Para qué le trazo esa línea imaginaria? Si yo veo, tendría una porción que será superior, tendría una porción que se dirige hacia la língula, o sea, una porción lingular. Esta língula no se le debe considerar otro lóbulo más, a pesar de que algunos otros libros dicen que puede ser otro lóbulo, pero no es otro lóbulo, ¿ok? Simplemente una extensión. Ahora, una vez que yo tengo esta división, tendría que tener 3 segmentos en esta porción superior. ¿Y qué sucede? Hacia el ápex y hacia atrás se fusionan los dos segmentos. Y al fusionarse, el segmento que va hacia arriba y hacia atrás toma el nombre de segmento ápico posterior. Va hacia el ápex y hacia atrás o hacia el borde posterior, segmento ápico posterior. Este vale por 2, ¿ok? Se fusionaron 2 segmentos. Y por último nos queda un segmento que se queda hacia el borde anterior. Toma el nombre de segmento anterior. Uno cuenta como ápico anterior. No, porque no va al ápex. Se queda solo en la cara anterior. Entonces, tenemos acá el segmento anterior y el segmento ápico posterior. Ahí tendríamos 3 segmentos. ¿Ok? Pasa. Bien. Ahora, la parte lingular. La parte lingular va a tener una división. Lo que se encuentra por acá arriba, en esta zona, si está en la língula y es arriba, segmento lingular superior. Muy bien, superior. Y si está en la língula, pero está en la parte inferior, Lingular lingular inferior. Y ahí tenemos los 5 segmentos del lóbulo superior. Ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior. 5. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Vean, regaladísimo. Vamos ahora con el lóbulo inferior. ¿Cómo es? ¿Qué pasaría? Ápico posterior, 2, 3, 4, 5. Ajá. Por eso es que te hablaba de la fusión. Si no, serían 4 y ahí se completarían solo los 8 segmentos que tiene el pulmón izquierdo, como lo pueden leer en algunos libros. Ahora,
En el caso del lóbulo inferior, una vez más lo delimitamos. ¿Cómo estudiábamos esta delimitación? Con una vez que yo lo delimitaba, también trazaba una línea imaginaria. Esta línea imaginaria me debe dividir en una porción superior y una porción basal, tal cual como pasaba en el pulmón derecho. Como dirían, lo que es superior toma el nombre de segmento superior. Y luego el resto será basal, que simplemente se divide dependiendo hacia qué cara está. Si está hacia la cara anterior, perdón, vamos primero con la posterior. Si está hacia el borde posterior, toma el nombre de segmento posterior basal o basal posterior. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si está hacia el borde lateral, segmento laterobasal. Muy bien. Y por último, tenemos un gran segmento que va a fusionar dos segmentos. Esta fusión, que va hacia anterior y hacia medial, toma el nombre de segmento anteromedial basal. Anteromedial basal. Spoiler alert, es uno de mis pinchos favoritos, por si acaso. Ese quizás nunca falte para los exámenes o las lecciones. Spoiler alert. ¿Ya? Ojo de piojo diría. Muy bien. Ahí tenemos los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segmentos o los 8 segmentos. Que si se dan cuenta son los mismos nombres, ¿ok? Simplemente cambia en la parte de la língula, que en lugar de ser medial y lateral se transforma en superior e inferior. Pero ahí siguen siendo los mismos nombres, ¿ok? Fácil. Preguntas hasta ahí, dudas hasta ahí. No. ¿Por qué es importante saber esta segmentación más allá de para poder pasar a anatomía? ¿Por qué? Porque este órgano, al estar segmentado, ya nosotros conocemos varios órganos que están segmentados, permite poder extraer un lóbulo sin tener que poder extraer todo el órgano en sí, ¿okay? Lo que se conoce como la lobectomía, ¿ya? Sacas un lóbulo pulmonar, en el caso del Papa, puedes todavía vivir con el otro lóbulo, obviamente con una capacidad funcional pulmonar disminuida, pero no es necesario sacar todo el órgano. ¿Por qué? Porque cada uno de los segmentos tendrá su bronquio, su arteria, su vena y su cadena linfática, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a poder segmentar el órgano y no tener que retirarlo todo, como por ejemplo, bueno, en el caso del riñón es mucho más difícil, pero parece que el riñón también estaba segmentado, comenzaba con sus arterias segmentarias y iba a cada uno de los polos, ¿ya? O el hígado, que lo veremos ya en segundo parcial, como tiene sus 8 segmentos, divididos claramente, por eso puede hacer una resección en el caso de que hubiera una masa a nivel de este órgano, ¿ok? Entonces, esta es la importancia clínica. Preguntas hasta ahí, dudas hasta ahí. Todavía no he terminado. Y aquí se viene donde flaquean, ¿ok? Porque se asustan, pero en realidad es fácil. ¿Ya? Vamos a ir. Vamos a estudiar la división de los bronquios, ¿ok? De los bronquios. Simplemente voy a recordar los segmentos. Para saber los bronquios tengo que acordarme los segmentos. Empecemos con el pulmón derecho. Acuérdense que tenemos bronquios primarios, secundarios, terciarios, y luego dividirse hasta llegar a los alveolos y hacer el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, en este caso empecemos con el pulmón derecho. Tengo aquí mi bronquio. ¿Ok? Yo sé que el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. Entonces, manda un bronquio para el lóbulo superior, manda un bronquio para el lóbulo inferior y manda un bronquio para el lóbulo medio. Tendríamos nuestros bronquios secundarios. El primario es donde nace y los secundarios para cada uno de los lóbulos. ¿Okay? Porque yo no los tomo así. Pero hay otros docentes que también les toman bronquios secundarios, terciarios, cuaternarios, etcétera, bla. Pero yo no tomo así. ¿Ya? Entonces, pero para que sepa. Superior, inferior, lóbulo medio.
Ahora, simplemente estos bronquios van a ir tomando el nombre simplemente van tomando el nombre de cada uno de los segmentos. En el lóbulo superior, ¿cuántos segmentos teníamos? 3. 3. Uno que se dirige hacia el ápex, que será el bronquio del segmento apical. Otro que se dirige hacia anterior, que se denominará bronquio del segmento anterior. Y otro que se dirige hacia posterior, que será el bronquio del segmento posterior. El lóbulo superior, ¿cuántos segmentos tiene? 3. El apical, el anterior y el posterior. Los bronquios son apical, anterior y posterior. No hay ciencia. ¿Ok? Ahora, en el caso del lóbulo medio. El lóbulo medio tiene 2 segmentos. Uno que se dirige más hacia la media, que será el bronquio del segmento medial. Y otro que se dirige hacia el lateral, bronquio del segmento lateral. Vamos 5. Ahora por último, el bronquio del lóbulo inferior. Este se divide primero. Manda una rama, apenas nace, y esta es la clave para poder identificarlo. Manda una rama, apenas nace, que se dirige de forma transversa. Guárdense esto. Dirigiéndose hacia el bronquio superior. Por tal razón, este es hacia el segmento superior. Por tal razón, este es el bronquio superior. ¿Cuáles me faltan? Todos los basales, ¿ok? Los 4 basales restantes. Yo sé que esto será el borde posterior, porque recuerden que el ilio viene aquí, ¿ok? Esto es literalmente igual que esto, ¿ya? Entonces, si se dirige para el borde posterior, será el bronquio posterobasal. Si se dirige para el borde lateral, bronquio laterobasal. Si se dirige para el lóbulo para el segmento medial, bronquio del segmento medial basal. Y uno que se va hacia anterior, bronquio anterobasal. Y ahí tenemos los 4 bronquios restantes, de los 5 que conforman el lóbulo inferior. ¿Ya? Ahora a la izquierda, igualito, empezamos a partir del bronquio primario. El izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene? 2. Uno que va para arriba y otro que va para abajo. Lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Qué sucede aquí? Ustedes verán en la práctica que del bronquio primario saldrá un bronquio hacia acá, que hace las veces del lóbulo medio, pero este va a terminar dirigiéndose hacia la língula. Por tal razón, muchas veces es denominado como el bronquio de la língula. Pero esto no significa que la língula sea considerado otro lóbulo, simplemente esta es la división que ustedes la verán ahí en la práctica. ¿Ok? Vamos ahí. ¿Cuántos segmentos tenía el lóbulo superior? Tenía 3, 2 que se mezclaban. Si se va hacia el ápice y hacia posterior, será el bronquio del segmento ápico posterior. Y si se va hacia anterior, Segmento anterior. bronquio del segmento anterior. ¿Están los dos? Becerra, si se va hacia la língula, hacia arriba, bronquio lingular superior. Si se va hacia abajo, bronquio lingular inferior. Base. Vamos 5. ¿Okay? Ahora del lóbulo inferior. Se parece igualito, como diría mi abuelita. ¿Okay? Del lóbulo inferior manda una rama transversa, la primerita, que va al segmento superior. ¿Qué bronquio será este? Bronquio superior. Muy bien. Y ya no faltarían los basales. Si se va hacia el borde posterior, bronquio posterobasal. Si se va hacia el borde lateral, bronquio laterobasal. Y si se va, y este es bastante grande, hacia anterior y hacia medial, bronquio anteromedial basal. Y ahí tenemos los 10 bronquios, los 10 segmentos de este pulmón. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Dudas hasta ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso
ustedes tengan un pincho aquí, spoiler alert una vez más, la respuesta será bronquio del segmento anteromedial basal del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Esa es la respuesta. Bronquio del segmento anteromedial basal del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Cómo es la estructura de la respuesta? Como ustedes quieran, pero tienen que tener estos 4 componentes. Primero la palabra bronquio, el pinchón bronquio. Ahí ya pasa, bronquio. Luego pondrán el segmento. Si quieren poner la palabra segmento, si no, no. Aquí va el segmento. Luego irá el lóbulo. Y luego irá el lado del pulmón. Estos 4 componentes tienen que tener la respuesta. ¿Ok? Pueden tranquilamente mover. Es decir, primero poner, yo qué sé, ponen así, pulmón izquierdo, lóbulo inferior, segmento anteromedial basal, estoy pinchando el bronquio. Ya. O sea, como ustedes quieran, ¿se entiende? Lo más importante, si quieren quieren poner el pulmón izquierdo y luego el resto, también. Pero lo más importante es que estén las 4 cosas. Si estoy pinchando un bronquio, la palabra bronquio, que tenga segmento, lado y el lóbulo. ¿Ok? Indeed. Aquí hay un pincho, la respuesta en mi idioma, pero lo que me quiere decir sería bronquio del segmento anteromedial basal del lóbulo inferior del pulmón izquierdo.